nuestro pastor, Freddy Almonte, con la poderosa palabra de Dios. Glorioso Dios. Buenas tardes tengan todos. Gracias por estar aquí en Casa de Oración Lawrenceville, Georgia. Para mí es un placer, es un gran privilegio estar al frente de esta congregación. En la tarde de hoy, el Señor nos ha dado una poderosa prédica y la hemos titulado Los milagros no salvan. Ese es el título que le hemos dado a la prédica de esta tarde, y el tema de la misma es: tu fe te ha salvado. Ese es el tema que le hemos puesto a la prédica de esta tarde. Miren, muchos líderes de muchas iglesias enseñan a perseguir, enseñan a seguir los milagros. Por ejemplo, muchos de estos líderes dicen: ven a recibir tu milagro. O otros dicen: ven a esta noche poderosa, a esta noche de milagro. Como que son ellos, los líderes, los que hacen los milagros, y están tan seguros de que se va a hacer ese milagro o un milagro esa noche en la congregación. Y entonces, si no acontece ningún milagro, ¿qué pasaría? Se lo dejo de tarea. Bien. Y por consecuencia de estos mercantiles de la palabra, la gran mayoría de esas iglesias están llenas de personas buscando su milagro. Así de sencillo. Ellos no están por otra cosa, nada más están detrás de un milagro. Ellos no buscan la salvación, el milagro lo que ellos quieren. Solamente el milagro es lo que ellos andan buscando. Santo papá. Pero oiga, no es que los milagros sean malos. Nada que ver con eso, no vayan a malinterpretar. Miren, todos sabemos que un milagro es un acontecimiento extraordinario causado por el poder de Dios, y los milagros representan un elemento muy importante en las obras de nuestro Señor Jesucristo. Esto incluye las sanidades, la restauración de la vida de aquellos o de algunos muertos, y por ende la resurrección.
Los milagros, amada iglesia, forman parte del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero ellos no son los que salvan. ¿Estamos claros con eso? Ellos no son los que salvan. Es la fe, amada iglesia, es la fe, amado hermano, la que salva. ¿Cuántos dicen amén? Glorioso Dios. Miren, amados hermanos, hay 31 versículos en la Biblia donde habla sobre salvo por medio de fe. Habla sobre la salvación por medio de la fe. Y en esta tarde de hoy, a la luz de la palabra, veremos algunos de esos versículos, veremos algunos de ellos. Pero estaremos concentrados en una linda y bella historia donde 10 leprosos fueron limpiados de su lepra. Sin embargo, a pesar que todos fueron limpios, solo uno tuvo fe y fue salvo. Y los otros 9, preguntó Jesús, ¿dónde están? Nuestro texto base en la tarde de hoy está en Lucas 17. Vamos a leer del 11 hasta el 19. Vamos a orar para que el Señor siga haciendo en medio nuestro lo que Él sabe hacer. Inclinen su rostro y cierren sus ojos. Amadísimo Dios y dador de la vida, a ti la gloria y la honra porque tú te la mereces. Gracias, Señor, por tu amor y por tu fidelidad. Pasa que no he encendido por mis labios para que yo pueda hablar de tu palabra en la tarde de hoy con desnudo. Ayúdanos, Señor, no solamente a ser oidores, sino también hacedores de tu palabra. Todo lo pedimos creyendo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén, amén y amén. Lucas 17, 11 al 19. Cuando todos lo tengan, por favor, digan amén. Y los que están en sus hogares, en la comodidad de su casa, hagan una señal porque lo estamos monitoreando. Lucas 17, ya está en la pantalla, dice la versión Reina Valera 1960, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Todos nosotros sabemos dónde está situada esas dos ciudades, Samaria y Galilea, ¿verdad que sí? Bueno, para aquel que todavía no se ha enterado, que no ha sido diligente, se encuentra allá en Israel, cerca del mar Mediterráneo. Seguimos. Y dice el 12, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se postraron de lejos. Aquí, postrarse, amados hermanos, era un gesto de reverencia, y al hacerlo de la forma que lo hicieron de lejos, era para que no se pudiera contagiar nadie. Y dice el 13,
Glorioso Dios, mi alma te alaba, mi alma te necesita. Alabado Dios. Dice el 13 que y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Eso hicieron ellos, alzando su voz. Y dice el 14 que cuando él los vio, les dijo: y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Aquí, amados hermanos, es donde llega el milagro de sanidad. Aquí es cuando ocurre ese milagro, cuando ellos iban caminando hacia donde los sacerdotes. Y dice el 15, amada iglesia, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió a glorificando a Dios a gran voz. ¿Qué fue lo que hizo? Volvió glorificando a Dios a gran voz. Y dice el 16, y se postró su rostro en tierra a sus pies, dándole gracia, y este era samaritano. ¿De dónde era ese? Este era de Samaria, era samaritano. Y dice el 17, amados hermanos, respondiendo Jesús, dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? En símbolo de pregunta. ¿Y los 9? ¿Dónde están? Oigan bien lo que dice el 17, que respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Dice el 18, no hubo quien volviese y quien diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y concluye el 19 diciendo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Cómo fue que le dijo? Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Vamos a entrar al desarrollo de esta prédica en la tarde de hoy. Vamos a volver a repetir Lucas 17:11, que acabamos de leer. ¿Ya lo tienen? Lucas 17:11. Dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Como le dije, en todos pueblos, estados, ciudades, están allá en Israel, cerca del mar Mediterráneo, y el Señor, pasando por ella, se encontró con estos 10 enfermos de la piel, personas que tenían lepra. Entonces, cuando él entró a la aldea, las personas que estaban enfermas de esa lepra, lo cual ellos se pararon de lejos y alzaron sus voces diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros.
luego, amados hermanos, les dijo, y mostráis a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban caminando, los 10 leprosos fueron limpiados. Santo papá. Miren, cuando dice las Escrituras, al entrar en una aldea y le salieron estos 10 hombres con esa enfermedad, con la lepra, no era algo raro que los leprosos se juntaran entre sí mismos, no era algo tan raro, porque ellos eran marginados de esa sociedad, ellos estaban marginados de la sociedad donde vivían en una forma general, y ellos no tenían otra compañía sino entre ellos mismos, entre los mismos leprosos. Por eso ellos se pusieron de lejos a gritarle a nuestro Creador, a nuestro Señor Jesús. Quiero preguntar, ¿eran los que estaban sanos o los que estaban enfermos, que estaban gritando de lejos? Cada uno de nosotros que tenemos algún tipo de necesidad, clamamos a nuestro Jesucristo, clamamos a nuestro Dios, y estos leprosos estaban clamando, aunque fuera de lejos, por su necesidad de ellos ser limpiados. Amén. Ellos mantenían una distancia que ya estaba prohibida por la ley y por la costumbre de acercarse a los que estaban cerca por temor a contagiarlo. Levíticos 13, 46 habla de los impuros que habitan solo y fuera de los campamentos. Vamos a leerlo, vamos a buscarlo rapidito. Cuando lo tengan, por favor, digan amén. Vamos a esperar que lo pongan en la pantalla. Levítico 13:46, en la versión Reina Valera 1960, dice: todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo, estará impuro y habitará solo fuera del campamento, será su morada. Eso dice el Levítico, amada iglesia. Pero quiero preguntar, ¿usted sabe o usted entiende qué es un impuro? Miren, impuro en cualquier área, en cualquier aspecto que usted lo ponga, es algo que está mezclado o algo que está manchado, o mejor dicho, algo que está adulterado, algo corrompido, algo sucio o algo turbio, contaminado y al mismo tiempo viciado. Eso es impuro. Amén. También, amados hermanos, también, amada iglesia, el número 5:2, vemos que mandan a los hijos de Israel
que saquen o que echen a toda persona que está enferma de la lepra, a todo leproso, lo mandan a sacar del campamento para poderlo aislar. Vamos a buscarlo rapidito. Números 5:2, ¿ya lo tienen? Está en la pantalla. Glorioso Dios. Dice la versión de la Reina Valera 1960: manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso y a todos los que padecen flujo de semen y a todo contaminado con muerte. Eso dice Levítico en la palabra. Perdón, número. Pero oigan, también Primera de Reyes 15:5, vamos a buscarlo para leerlo, habla algo acerca de el rey David. ¿Ya lo tienen? Primera de Reyes 15:5. En la versión Reina Valera dice: por cuanto David había hecho los retos ante los ojos de Jehová, y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida, salvo en lo tocante a ese siervo llamado Uría Eteo. Todos sabemos que fue Uría, el esposo de Betsabé. Amén. Y al decir que pasaba entre Samaria y Galilea, estos gritaron a gran voz que querían ser sanados. Estos alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ellos vieron a Jesús juntos y ellos oraron juntos, a pesar de ser un grupo mixto de judíos y de samaritanos. Pero en realidad, amada iglesia, amados hermanos, estaban juntos, estaban unidos por su misericordia, por sus perjuicios nacionales, y en fin, estaban juntos por otro tipo de cosas. Y fueron desapareciendo a medida que se unieron en oración. Amén. Miren, una barrera había roto toda su desgracia, y en esa tragedia común de la lepra, se había olvidado que eran judíos, se había olvidado que eran samaritanos, y recordaron que solo ellos eran hombres, personas en necesidad. Oigan bien, que solo eran ellos hombres en una gran necesidad. ¿Cuántos dicen amén? Y al decir nuestro Señor Jesucristo y mostrar a los sacerdotes
Miren, amados hermanos, fue notable que Jesús le pidió que fueran hacia los sacerdotes cuando aún ellos tenían la lepra. Esto fue verdaderamente en la fe como una apuesta al hombre nuevo. Incluso, amados hermanos, cuando todavía le dice ve, ellos van caminando con el hombre infectado de lepra, ellos van caminando con el hombre viejo. Pero miren, la única condición de la sanidad era la obediencia. Esa era la única condición de la sanidad de los 10 leprosos. Fue ordenada por nuestro Señor Jesucristo y ellos tenían que obedecerla para poder ser sanados. Sí, amados hermanos, si ellos no la obedecían, no iban a ser sanados. La obediencia es muy importante en el caminar de cada uno de nosotros. Si no somos obedientes, no vamos a recibir absolutamente nada. Pero miren, ellos viéndolo desde este punto de vista, si él era el amo, como ellos le habían gritado, como ellos le habían llamado, como ellos le habían llorado, para que él pueda entonces, ellos demuestran su fe por la obediencia. Muchos tildan en decir que son cristianos, pero la fe tienen que recogerla como si fuera recogiendo algún tipo de fruta, porque no son obedientes a la palabra de nuestro Señor. Entonces, amada iglesia, Dios también hace el honor y esta clase de fe y lo convierte en el instrumento en la mano de los que trabajan haciendo este acto de milagro. Oigan, hay muchos Tomases, que recuerdo la historia de Tomás, ver para creer, que hasta que no lo vean, no lo creen. Y por ende, no reciben ningún tipo de milagro. Y como es de la forma que ellos lo ven, hay muchas probabilidades de que esta persona no sean salvos, de que esta persona no se salve. Por eso, amados hermanos, la más soberana razón que se puede dar por creer es que Dios lo ha mandado. Si no es un mandato de Dios, no hay por qué creerlo. ¿Estamos claros con eso?
decir la Escritura, y aconteció que mientras iban fueron limpiados, así como nuestro Señor Dios bendijo la fe de los leprosos, así como nuestro Señor Jesucristo lo bendijo para que pudieran salir como el nuevo hombre, incluso que tuvieran la sensación del viejo hombre, pero Él bendecirá nuestra fe. Sí, amados hermanos, Él siempre va a bendecir nuestra fe. Es como decir, que a medida que vamos avanzando en este caminar, a medida que vamos avanzando en el camino ordenado, vamos a experimentar las bendiciones del mandato. Tenemos que estar bien claros de eso. Todos nosotros vamos a experimentar las bendiciones del mandato. Amén. Es como decir, si la iglesia obedece al mandato del Señor Jesucristo y con ese entusiasmo evangeliza a las naciones, esa iglesia será una iglesia que estará sanada. ¿Cuántos dicen amén? Pero miren, lamentablemente, en esta historia de los 10 leprosos, solamente uno volvió a dar las gracias. Oigan bien, solo uno de cada 10 de los leprosos vuelven o volverán a dar las gracias. Cuando dicen así es. Miren, al decir aquí las Escrituras, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió a glorificar a Dios a gran voz. Amada iglesia, solo uno regresó a dar esa gracia porque se sintió bien agradecido de lo que el Señor hizo en su vida. Eso es algo que siempre va a pasar. No son todos los que son, ni todos los que están, como diría un refrán por ahí. Y quiero decirle que este que se le volvió a dar la gracia era el samaritano, y a pesar de que era el único, él era el único muy fuerte acerca de su agradecimiento. El agradecimiento de él estaba de una forma tan impactada, pero él fue el único que se le volvió a darle la gracia a nuestro Señor Jesucristo. Miren, los 10 leprosos estaban dispuestos a hacer una ceremonia religiosa, y esta ceremonia religiosa, a pesar de que tenían que obedecer, ellos solamente 9
eso hacia los sacerdotes. Pero un solo de los 10 estaba lleno de la verdadera alabanza y de la verdadera acción de gracia. Pero miren, amados hermanos, los ejercicios religiosos, externos son bastante fáciles y bastante comunes, pero la cuestión interna, el dibujo que tiene el corazón en el amor de una persona agradecida, no es fácil y por eso es que en muchas personas esto escasea. Miren, 9 de los 10 de los que estaban enfermos con la lepra obedecieron el ritual donde solo uno alabó al Señor. Por eso preguntó Jesús, ¿y no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Santo Papá. Jesús se extrañó y se preguntó, ¿dónde están? Jesús también se da cuenta de que tenemos una falta de gratitud. Pero miren, la pregunta fue hecha y a la vez demuestra el valor que se pone en el servicio de la alabanza. Y uno se pregunta, si no es así, ¿por qué nuestro Señor ha estado haciendo esta pregunta muy constantemente? Miren, Jesucristo tiene el privilegio, tiene ese gran honor de contar cuentos favorables de que los hombres reciben de Él. Y Él lo va a llamar a cuenta a cada uno de nosotros. Tengan eso por seguro, que Él nos va a llamar a cuenta a cada uno de nosotros. Amén. Pero miren, nosotros como cristianos siempre podemos encontrar un motivo especial, un motivo de agradecimiento hacia nuestro Creador, un motivo muy especial hacia Dios. Oigan, hubo en los tiempos pasados un famoso comentarista bíblico, que hizo un relato de un acontecimiento que a él le sucedió. Él fue despojado de su pertenencia en un intento de robo, le robaron su cartera, y él relató en un diario todo el acontecimiento, todo lo acontecido esa noche. Y al mismo tiempo, en ese relato,
él estaba tan agradecido por todo lo que le aconteció. Y él dijo, en primer lugar, doy gracias porque nunca había sido robado antes. En segundo lugar, doy gracias porque a pesar de que se llevaron mi cartera, no me llevaron la vida. Eso es relatando al periódico. En tercer lugar, doy gracias porque a pesar de que se lo llevaron todo, no era nada, no era mucho. Y por último lugar dijo, doy gracias porque él fue la persona a quien le robaron y no él era el ladrón. Santo papá. Agradecido estaba él en todo por lo que le había acontecido en ese momento. Miren, amados hermanos, si trabajamos por Jesús y estamos convertidos y las cosas no nos salen como estábamos esperando, no podemos dejar que nuestra fe desmaye. No podemos permitir el desánimo en la totalidad y que seamos expulsados, que seamos salidos o sacados de este cristianismo. Eso no lo podemos aceptar. Si nosotros vemos que otras personas no alaban a nuestro Señor Jesucristo, no podemos poner triste por esa situación, pero no nos podemos nosotros decepcionar porque ellos no quieran alabar. Por eso nuestro Salvador preguntó, ¿dónde están los otros 9? 10 fueron los que fueron sanados, pero solo uno lo elogió, solo uno vino a darle la gracia. Miren, nosotros tenemos muchas personas conversas que no se unen a las iglesias. Personas que están en la conversión, pero en realidad no quieren unirse a las iglesias y por eso ustedes ven la gran mayoría de las iglesias cómo están. Hay un gran número de personas que están convertidas que tampoco vienen a la iglesia ni quieren ser bautizadas y mucho menos quieren compartir la Santa Cena. Pues muchos de estas personas reciben la bendición, pero no sienten el amor necesario que deben de sentir, ese amor suficiente para poder poseerlo. Volviendo a las Escrituras, amada iglesia, al decir tu fe te ha salvado, mire, había una necesidad extra por este último, por este 10º leproso. Por eso,
cuando Jesús dijo esta palabra, él probablemente se refería a la obra de Dios dentro de su corazón de ese hombre. Los otros leprosos, amados hermanos, tenían cuerpos enteros, pero los corazones los tenían enfermos. Oigan bien, los otros 9 leprosos tenían sus cuerpos enteros, pero los corazones estaban enfermos. Entonces, amados hermanos, no somos salvos por obra. Oigan bien, no somos salvos por obra. No somos salvos, amada iglesia, por los milagros. ¿Estamos claros con eso? Somos salvos por la fe. Hechos 16:31 habla acerca de el Señor. Vamos a leerlo, vamos a buscarlo rapidito. Hechos 16:31, cuando lo tengan, por favor, digan amén. En la versión Reina Valera 1960 dice: y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Cómo fue que dijo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Santo papá. Quiero decir, amados hermanos, que esta es una decisión sabia, el creer en Jesucristo, no en creer en Pancho Villa, no en creer en Juanito Alimaña. Simple y llanamente es en creer en nuestro amado Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Miren, de algo tenemos que estar claro. Dios salva a los creyentes por la cultura de la predicación. Eso no lo digo yo. Eso lo dice 1 Corintios 1:21. Vamos a buscarlo rapidito. 1 Corintios 1:21, cuando lo tengan, por favor, digan amén. Y está en la pantalla. Glorioso Dios. Dice la versión Reina Valera 1960. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por eso agradó Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Pero muchos lo que andan es oyendo que aquí hay un milagro, que aquí hay esto, que aquí hay lo otro, y la predicación ni la quieren escuchar. Se encuentran que predicando habla mucho y no la escuchan. Y el Señor dice todo lo contrario. Que a Él le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Cuántos dicen amén? Pero bien, nosotros, como digo nosotros, lo estoy incluyendo a todos, no somos de los que retrocedemos, no somos de los que echamos un paso atrás para perdición, pues nosotros
tenemos fe. Así lo afirma Hebreos 10:39. Vamos a buscarlo. Cuando tengan, digan amén. Hebreos 10:39, versión Reina Valera, que está en la pantalla. Dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Para qué? Para preservación del alma. Es con fe, amados hermanos, no es con obra, para que nadie se gloríe. Para poder preservar nuestra alma, tenemos que mantenernos firmes en nuestra fe. ¿Estamos claros con eso? Miren, tenemos que tener esto bien claro en nuestro corazón, en nuestra mente, lo que dice la palabra en Efesios 2:8. Vamos a buscarlo, vamos a leerlo rapidito. Dice Efesios 2:8: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Oigan bien, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Muchas personas, amados hermanos, amada iglesia, ponen en duda el creer, y hasta ellos mismos se preguntan qué es creer. Y el significado bíblico de creer es confiar. Y esta confianza se refiere a tener fe. Y al mismo tiempo, teniendo esa fe, debemos de fiar, debemos de mantenernos firmes en lo que estamos creyendo. ¿Cuántos dicen amén? Pero oiga, se estima que nosotros como creyentes adquirimos la fe en alguna cosa, adquirimos la fe en algo, cuando nosotros, sin conocerla o sin conocerlo de una forma directa y sin comprobación, pensamos que es cierto. No dudamos, no maquinamos con duda, como muchos tengan de hacer. ¿Y usted cree? Yo no creo. No, nosotros no. Nosotros es fe. Marcos 16 habla acerca del creer. Vamos a leerlo, vamos a buscarlo. Cuando lo tengan, digan amén, por favor. Marcos 16, ¿no lo tienen? Dice, Marcos 16: el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Cómo fue que dijo? El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y concluye la segunda parte: mas el que no creyere será condenado. Repita eso, pastor. El que creyere y sea bautizado
será salvo, pero el que no creyere será condenado. ¿Ustedes recuerdan a la mujer en Lucas 7:50? Que Jesús le dijo, vamos a buscarlo, vamos a leerlo, Lucas 7:50. ¿Está en la pantalla? ¿Ya lo tenemos? Glorioso Dios. Dice en la versión Reina Valera 1960, Lucas 7:50. Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Es por fe, amados hermanos, es por fe, amada iglesia, no es por los milagros. Amén. Miren, hacer la confesión por nuestra boca y creer en nuestro corazón son los pasos para que una persona se salve. Son los pasos para que una persona, sea salvo. Como lo dice, o como lo hizo el único leproso que regresó a Jesucristo, que ya leímos cuando él dijo lo que él dijo. Pero miren, esto no lo digo yo, esto lo dice Romanos 10:9. ¿Ya lo tienen? Ya está en la pantalla, Romanos 10:9. Romanos 10:9 dice, perdón, 10:9, sí. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, conclúyelo usted mismo. ¿Será que? Correcto. Será salvo. Pero miren, todo nacido de Dios vence al mundo. ¿Usted está de acuerdo con eso? Oiga lo que dice 1 Juan 5:4. 1 Juan 5:4. Vamos a esperar que lo pongan en la pantalla. Glorioso Dios, mi alma te alaba. ¿Ya está en la pantalla? Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Sí, amados hermanos, sí, amada iglesia, nuestra fe vence al mundo. Amén. Miren, es algo muy cierto. Muchos fueron desgajados por su incredulidad. Muchos por ser incrédulos fueron desgajados. Pero tú y tú y tú, por tu fe, te mantiene parado en la roca. Por tu fe te mantiene firme. Amén. No podemos ser personas altaneras, personas que tienen ese espíritu de altanería, sino tenemos que ser personas temerosas de Dios, temerosas de Él, y mantenernos
en esa economía, mantenernos en esa tesitura. Pero miren, el poder de Dios es un poder tan grande que si usted no permanece en la incredulidad, el Señor tiene un poder para injertarlo de nuevo, siempre y cuando usted no se mantenga siendo una persona incrédula. ¿Estamos claros con eso? Así lo refleja Romanos 11:23. Vamos a buscarlo rapidito. Desde la pantalla, Romanos 11:23. Dice: y aún ellos, si no permanecieran en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlo a inyectar. ¿Quién es el poderoso? ¿Quién es el que lo va a volver a inyectar? Glorioso Dios. Tenemos que creer en Él, amados hermanos. Tenemos que creer, pero con una fe fuerte, con una fe poderosa. ¿Para qué? Para poder obtener vida eterna. Así lo refleja Juan 3:15. Vamos a leerlo, vamos a buscarlo rapidito. Dice la versión de la Reina Valera de Juan 3:15, versión Reina Valera 1960. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si usted en verdad cree en Él, por más que vengan pruebas, por más que vengan tribulaciones, por más que vengan acechanzas del enemigo, usted no se va a perder, porque usted cree en Él. Y cada vez que usted piense escuchar la voz del maligno, el Todopoderoso le va a hacer una seña: hey, uy, y usted se va a mantener firme en la palabra. También Juan 3:16 lo afirma. Vamos a buscarlo. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Cuántos dicen amén? Pero miren, ya Juan 3:36 lo dijo. Dijo que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que no obedece, oiga bien, el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios, permanece sobre él. Nosotros, como creyentes, nosotros como cristianos, pasamos de muerte a vida porque hemos creído por fe. Amén. Juan 5:24, vamos a buscarlo en la versión Reina Valera 1960. Dice Juan 5:24: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna
y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Eso hemos hecho. Cada uno de nosotros hemos pasado de muerte a vida. Glorioso Dios. Pero bien, la voluntad de Dios es que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Según dice Juan 6:40, vamos a buscarlo, vamos a leerlo. Dice Juan 6:40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Oigan la respuesta. Y yo lo resucitaré en el día postrero. Pero miren, no solo verlo, hay otro componente, según dice Juan 1:12, vamos a buscarlo. Dice Juan 1:12, mas todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. ¿Qué fue lo que le dio? Le dio potestad de ser hijo de Dios. Entonces, ¿son los milagros o es la fe? Santo papá. Pero miren, lo que hemos dicho, lo que hemos hablado, amados hermanos, todo está plasmado, todo está escrito, según dice Juan 20:21 en la versión Reina Valera 1960. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Creyendo tengamos vida en su nombre. Miren, hasta los profetas que existían en aquel entonces dan testimonio de él. Hechos 10:43, vamos a buscarlo rapidito. En la versión de la Reina Valera 1960 dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón del pecado por su nombre. Recibirán perdón del pecado por su nombre. Pero miren lo que hicieron aquellos hombres que trajeron a una persona que estaba paralítica. Miren el acto que ellos hicieron delante de Jesús. Ese acto que ellos hicieron, por decirlo de alguna forma, no tiene nombre, no tiene comparación. Vamos a leer en Mateo 9:2, donde ahí se refleja. Cuando lo tengan, digan amén, por favor. Glorioso Dios. Mateo 9:2 dice, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Pero oiga lo que dice en Marcos 2:5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Aquí, en la misma, los dos
dice en el mismo contexto, porque ambos estaban presentes cuando esto aconteció. Pero no fue el milagro, amados hermanos, que lo salvó. Fue la fe que él tuvo, y aunque fuera paralítico, pudo lograr entrar por el techo, por el rufo, como usted quiere llamarle, a donde estaba Jesús, para poder recibir y al mismo tiempo ser salvo. Amén. Hay que tener fe, amados hermanos. Hay que tener una fe inmensa y creer en Él. Lo dijo Juan 3:18 en la versión Reina Valera 1960, cuando dijo: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Santo Papá. Miren, glorioso Dios, nuestro Dios nos escogió cada uno de nosotros desde el principio para que seamos salvados. Nos escogió desde el principio para salvación. Así lo dice Segunda de Tesalonicenses 2:13. Vamos a buscarlo rapidito. Dice Segunda de Tesalonicenses 2:13: pero nosotros debemos de dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os ha escogido, lo haya escogido, desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. No en cuento ni en jarana, sino la fe en la verdad. Primera de Timoteo 4:10 habla de que nosotros hemos puesto nuestra esperanza en un Dios vivo. Vamos a buscarlo. ¿Ya lo tienen? Primera de Timoteo 4:10 dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos aprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, y mayormente de los que creen. ¿De quién? En su mayoría, de nosotros, los que le creemos. Glorioso Dios, mi alma te alaba. Finalmente, amada iglesia, para finalizar la redundancia, el leproso que se devolvió obtuvo su salvación y él obtuvo su salvación porque él vino a dar gracia, se devolvió porque su corazón no quedó dañado, su corazón tuvo gratitud. Y en 1 Pedro 1:9 podemos ver lo que dice. Ya está en la pantalla. Cuando habla de, vamos a leerlo de nuevo. 1 Pedro 1:9, versión Reina Valera 1960, dice: obteniendo al fin de vuestra fe, que es la salvación de nuestra alma.
Eso fue lo que aconteció con el leproso que se devolvió. Él obtuvo el fin de su fe con la salvación de su alma. Hay que creer, amados hermanos, con fe. Hay que mantenernos creyendo con esa fe, como lo dice Juan 8:24, cuando dice, está en la pantalla, Juan 8:24. Por eso os dije que moriréis en vuestro pecado, porque si no creéis que yo soy, en vuestro pecado moriréis. Porque si no creéis que yo soy, en vuestro pecado moriréis. Santo papá. Claro, preciso y conciso. No podemos permitir, amados hermanos, amada iglesia, que el enemigo nos arrebate, que el enemigo nos saque de la palabra, que el enemigo se coma la semilla que está sembrada en nuestros corazones, para que no creamos y al mismo tiempo para que no nos salvemos. Lucas 8:12 dice: y los del junto del camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Es una pena, amada iglesia, amados hermanos, que eso suceda, así como le aconteció a los 9 leprosos que Jesús preguntó dónde están. ¿Por qué, amados hermanos? Porque ellos no iban detrás de él con fe. Ellos no iban detrás de él por fe, sino ellos iban detrás de él por lo que le daba. Iban detrás de los panes y los peces. Iban detrás de él por sus obras. ¿En dónde he visto eso? ¿En dónde? No sé, pero en algún lugar lo he visto. Santo papá. Romanos 9:32, vamos a buscarlo rapidito, habla al respecto. ¿Ya lo tienen? Dice Romanos 9:32, versión Reina Valera 1960. ¿Por qué? En símbolo de pregunta. Porque iban tras ellos, no por fe, sino por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Miren, espero que a cada uno de ustedes esto que hemos expuesto en la tarde de hoy le quede bien claro. Y no es porque usted se crea que es el hijo del pastor fulano de tal o de la pastora fulano de tal, va a obtener la salvación. No es por herencia. Oigan bien, no es por ningún tipo de herencia que usted vaya a ser salvo. Romanos 4:14 dice: ¿está en la pantalla? Dice la versión
Reina Valera 1960. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. ¿Cómo fue que dijo, pastor? Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Esto es por fe, amados hermanos. Esto no es porque mi papá anda con la cachanda y tira del diablo. ¿Estamos claros con eso? Lo voy a dejar con los 3 últimos textos que leímos al principio de Lucas 17. Vamos a leer el 17, el 18 y el 19. Dice Lucas 17, respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? En símbolo de pregunta. ¿Y los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, dice el 18, sino este extranjero. Y concluye el 19 diciendo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amén. Salvo por fe, no por obra, para que nadie se gloríe. Dios siga bendiciendo rica y abundantemente, y será hasta el próximo domingo, donde estaremos aquí, si el Señor lo permite, en casa de oración Lawrenceville, Georgia. Vamos a orar para hacerle pedido en la tarde de hoy. Inclinen su rostro y cierren sus ojos. Amantísimo Dios y dador de la vida, gracias por tu palabra que en esta tarde fue expuesta. Ayúdanos, Señor, a levantarnos con fe y seguir buscando tu rostro de una forma especial para poder ser salvo. No permita que el enemigo nos robe la semilla que en esta tarde se ha sembrado. Ayúdanos a seguir caminando fiel y firme en tu palabra. Llévanos con bien a nuestros respectivos lugares y que el ángel de Jehová siga acampando en medio de nosotros, porque nosotros te tememos. Que tu fe siga en cada uno de los corazones, que tu fe siga moviendo las montañas para que nosotros podamos ser salvos. Bendiciones y hasta la próxima semana.